Hola chicos, espero que todos estén muy bien. Empezaremos con la clase que es acerca de las células de la cresta neural, ¿no? Entonces, antes de empezar, es importante definir qué son las células de la cresta neural. Como habían visto en la clase de neurulación, básicamente las células de la cresta neural van a ser células que tienen un origen ectodérmico y que van a migrar largas distancias y que van a formar múltiples tejidos y formar distintos linajes celulares. Incluso por varios autores, las células de la cresta neural son consideradas como la cuarta capa germinal. Y si recuerdan, estas células de la cresta neural se van a ubicar en los márgenes laterales de la placa neural. Para el estudio específicamente de las células de la cresta neural, lo vamos a estudiar en 4 puntos importantes, ¿no? El primero de ellos va a ser un origen, inducción y especificación, ¿vale? Entonces, hablando específicamente de este punto, recordamos que hay una estructura que es el inductor del sistema nervioso central, ¿no? Entonces estoy hablando de la notocorda. Entonces básicamente nos dicen que para el desarrollo de las células de la cresta neural va a ser una interacción entre ectodermo y mesodermo, ¿no? En este caso estaremos hablando específicamente del mesodermo axial, que es la notocorda. Entonces, para que un breve recuerdo rapidísimo, es que en nuestro ectodermo, si recordamos, va a haber una proteína que se exprese en todo, a lo largo de todo este ectodermo, y estamos hablando de BMP, ¿no? Entonces, si recuerdan, aquí tenemos a nuestra notocorda, que la notocorda tenemos que recordar que produce 3 moléculas que son de relevancia, ¿no? Que son noguina, cordina y folistatina. Entonces yo les mencionaba que es una interacción entre mesodermo y ectodermo, debido a que en un principio se está expresando BMP a lo largo de todo este tubo, o de este ectodermo, mejor dicho. Entonces noguina, cordina y folistatina van a interactuar en el BMP que se exprese en el ectodermo. Y esto, si nos damos cuenta, va a haber regiones en donde estén más expuestas a estas 3 moléculas y otras regiones que no estén tan expuestas, ¿no? Entonces, estas moléculas se van a encargar de inhibir a BMP o de eliminarlo. Entonces, gracias a esto nos va a dar características propias de distintas partes del ectodermo. Entonces, las señales irían de esta manera. Luego podemos dividir en 3 zonas, que es una zona central, una zona intermedia y finalmente una zona lateral. Si nos fijamos en la zona de en medio, intermedia, están directamente expuestas las moléculas noguina, cordina y folistatina con BMP. Entonces, esto va a provocar que haya mucho menor cantidad de BMP o incluso ausencia de BMP, ¿no? Y esta es la primera zona que nos forman. Esta es una zona central. Finalmente vemos que también vamos a tener una zona intermedia que va a tener cantidades medianas de BMP. Y finalmente, en los laterales vamos a tener la gran expresión de BMP. Entonces, debido a las cantidades que posee el ectodermo de BMP, va a formar diferentes estructuras. En la zona central, que básicamente hay... En la zona central, que básicamente hay ausencia de BMP debido a la acción de noguina, cordina y folistatina, se va a desarrollar algo que ustedes ya vieron, que básicamente es el tubo neural. Ahora, en las zonas intermedias, que se caracterizaban por una concentración
intermedia de BMP se va a desarrollar precisamente las células de la cresta neural, que son las que estudiaremos ahorita. Y finalmente en los márgenes laterales, que básicamente se siguen caracterizando por la alta presencia de BMP, o que también significa proteína morfogenética ósea, va a seguir teniendo propiedades ectodérmicas, o va a ser propio ectodermo. Entonces, ahora sabiendo esto, ya conocemos los 3 puntos que abarcan la primera parte, ¿no? El origen, recordemos que tiene un origen ectodérmico. Su inducción va a estar dado por la notocordo mesodermo axial, que va a producir noguina, cordina y follistatina para interactuar con ectodermo y que va a provocar que se divide en 3 zonas: una zona central, una zona intermedia y una zona lateral, ¿sí? Y estas zonas nos van a dar diferentes derivados o se van a formar diferentes partes, como puede ser la zona central, se va a formar el tubo neural, la zona intermedia del ectodermo se van a formar las células de la cresta neural, que son las que ahorita estudiaremos, y finalmente las zonas laterales va a ser propio ectodermo, que va a formar las estructuras posteriores. Y la especificación ahorita la veremos en el siguiente apartado. Entonces, el segundo punto que vamos a hablar es el de la transición epitelio mesénquima. ¿Y por qué estamos hablando de la transición epitelio mesénquima? Esto es importante porque en un principio las células que van a ser precursoras para las células de la cresta neural van a tener una característica epitelial. Entonces, al ser células que van a tener características epiteliales, van a estar unidas mediante un tipo característico de caderinas, que específicamente son las caderinas de tipo 1, que en estas abarcamos a la N-caderina y a la E-caderina. Pero entonces lo que nosotros buscamos es que se tenga una transición epitelio-mesénquima. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Es mediante el cambio de estas caderinas. Entonces, si nosotros queremos un tejido mesenquimatoso, tenemos que cambiar estas caderinas. Y se van a cambiar por caderinas de tipo 2. Entonces, es este cambio muy importante para la transición epitelio-mesénquima. El cambio de caderinas de tipo 1 a caderinas de tipo 2. Y aquí también, para este cambio van a interactuar diferentes factores de transcripción. Entre los más relevantes y los factores de transcripción que van a favorecer este cambio van a ser SNAIL 1, SNAIL 2 y finalmente FOX 3. Específicamente, estos factores de transcripción van a favorecen la transición y la migración. Entonces, ya conociendo esto, resolvimos el segundo punto del estudio de las células de la cresta neural, ¿no? ¿Cómo es que se da esta transición epitelio-mesénquima? Recordando rápido, básicamente esta transición epitelio-mesénquima se da principalmente por el cambio de caderinas que presentan. En un tejido epitelial se presentan caderinas de tipo 1, como puede ser N-caderina, E-caderina, y si también aquí podemos incluir a las NCAM
creo que en mayúsculas. Y en comparación con la mesénquima o las células mesenquimatosas o el tejido mesenquimatoso, es que se va a presentar por caderinas de tipo 2, ¿no? Que únicamente nos especifican que estas caderinas de tipo 2 van a ser menos, ¿cómo lo podemos decir? Como van a tener menos propiedad adhesiva en comparación con las caderinas tipo 1. Y el siguiente punto que veremos es la migración, pero antes de ver la migración es importante considerar o mencionar. El tercer punto es la migración. Entonces, como les mencionaba, que es importante considerar antes de la migración es que para que sea necesaria la migración, es necesario que estas moléculas de adhesión se mantengan inhibidas, debido a que si se mantienen activadas no se va a favorecer la correcta migración de las células de la cresta neural, ¿no? Ahora sí, ya que les mencioné eso que es muy importante, vamos a ponérselos como notita porque es importante. Entonces vamos a ponerles aquí un foquito. No me salió un foco, pido perdón, ¿no? Entonces vamos a ponerle para que se lleve a cabo la migración, es necesario específicamente la migración, ahí me confundí yo, perdón. Es importante, necesario que se mantengan bloqueadas las moléculas de adhesión, ¿vale? Entonces, ahora sí hablando acerca de su migración. Ahora sí, su migración. Básicamente nos mencionan que la migración va a estar determinada por dos propiedades, que una de ellas es las propiedades intrínsecas que tienen las células de la cresta neural y la otra importante es básicamente las características del ambiente en el que migre. Normalmente esta migración se da o es regularmente que siguen las láminas basales, como pueden ser tanto el ectodermo superficial o la lámina del tubo neural, ¿vale? Van a haber moléculas que van a favorecer la migración y van a haber moléculas que van a inhibir la migración. De las moléculas, no sé, vamos a poner el color de un verdecito más. Entonces, de las moléculas que favorecen la migración, vamos a encontrar a la fibronectina, específicamente la fibronectina, la laminina y finalmente el colágeno de tipo 4. ¿Vale? Y si nos fijamos, estas tres moléculas básicamente van a ser componentes de la matriz extracelular que van a favorecer esta migración, ¿no? Pero también va a haber moléculas que no van a favorecer esto, ¿no? Y aquí únicamente vamos a tener una que van a ser los proteoglucanos
de sulfato de controitina, ¿no? Esta es la única molécula o componente de la matriz extracelular que va a tener una propiedad inhibitoria en la migración celular de las células de la cresta neural, ¿vale? Y básicamente la manera en que estas células emigran es a través de sus filopodos, ¿no? Que básicamente los filopodos van a ser extensiones citoplasmáticas y es a través de estas extensiones citoplasmáticas que se van a encargar de migrar, ¿vale? Y específicamente si sus libros les mencionan que vamos a tener moléculas de orientación inhibitoria. Entonces, estas moléculas de señalización inhibitorias van a ser las siguientes. Su ligando va a ser robo y su receptor va a ser SLIT. Esa es la primera de ellas. La segunda, su ligando va a ser neuropilina. Y su receptor va a ser semaforina. Y finalmente va a ser la efrina, que es su ligando. Y finalmente la epinefrina, ¿vale? Entonces estas van a ser moléculas de señalización que si se unen tanto el ligando como el receptor van a favorecer que se inhiba esta migración, ¿vale? El robo con SLIT, neuropilina con semaforina y finalmente efrina con epinefrina, ¿vale? Entonces el otro punto, el cuarto punto que vamos a hablar es de la diferenciación. De las células de la cresta neural, ¿vale? Actualmente existen 3 hipótesis que nos hablan acerca de la diferenciación de las células de la cresta neural. La primera de ellas, vamos a poner primera hipótesis, que básicamente en la primera hipótesis nos van a decir que las células de la cresta neural van a tener el mismo potencial de desarrollo y que básicamente su diferenciación final es dada por el medio ambiente o el completo ambiente a través del cual migran. O sea, que su diferenciación va a estar dada por el ambiente en el cual migran. La segunda hipótesis es totalmente contradictoria, ¿no? ¿Por qué contradictoria? Porque la segunda hipótesis nos dice que básicamente desde un inicio las células de la cresta neural ya están diferenciadas, es decir, que no interactúa el ambiente en el cual migren, sino que ya desde un principio estas células ya van a estar totalmente diferenciadas, ¿no? Entonces vamos a ponerle en un principio, células de la cresta neural ya están diferenciadas. Y finalmente, la tercera hipótesis es una mezcla de ambas, que básicamente nos dice que sí, que ahí ya están determinadas dentro del tubo neural estas células de la cresta neural, es decir, ya están diferenciadas, pero que también el fenotipo que estas presenten va a estar influenciado por la influencia ambiental, ¿vale? Entonces una mezcla de estas dos, es decir, que sí, ya están diferenciadas una vez que están dentro del tubo neural, pero que una vez ya como su maduración fenotípica va a estar dado de acuerdo a las influencias ambientales que éstas tengan, ¿no? Entonces vamos a poner que es una interacción
entre diferenciación inicial y básicamente va a haber un fenotipo dado por las influencias ambientales. Y aparte de estas hipótesis, ya que hablamos de las tres hipótesis que supuestamente, y nada más como para recalcarles, que la que tiene una mayor predominancia en las investigaciones es la tercera, en que coinciden que esta diferenciación ya está desde un principio, pero que también es importante las influencias ambientales que éstas tengan para que se desarrollen un fenotipo, ¿no? Y supuestamente también una correlación básicamente con el tiempo en que se da la migración de las células de la cresta neural. ¿Por qué? Porque nos indican que si es una migración, si hay una migración temprana, estas células de la cresta neural van a tener la capacidad de formar varios tipos celulares. Ahora, si tiene una migración, supongámosle intermedia, estas células de la cresta neural únicamente van a dar derivados de lugares o de zonas más dorsales. Y como ejemplo, tenemos a los ganglios raquídeos. Y finalmente, si es una migración tardía, estas células de la cresta neural únicamente van a desarrollar células pigmentarias. Entonces, ya hablamos del cuarto punto y finalmente es el último punto del que vamos a hablar, que es acerca de la diferenciación de las células de la cresta neural. Recapitulando rápido, es importante que tenemos tres hipótesis. La primera de ellas habla de que básicamente la diferenciación de las células de la cresta neural va a estar dado por el ambiente en el cual éstas migren. La segunda hipótesis habla que desde un principio las células de la cresta neural ya van a estar diferenciadas o ya están programadas antes de migrar y que no interactúa o no tiene ningún papel importante hablando de su diferenciación si están expuestas a diferentes medios ambientes, ¿vale? Y finalmente la tercera hipótesis, que básicamente las investigaciones coinciden en que es la más acertada, es que sí nos mencionan que es una mezcla tanto de la primera hipótesis como de la segunda hipótesis. Esto quiere decir que ya están diferenciadas en un inicio dentro del tubo neural, pero sin embargo no están tan maduras fenotípicamente y que estas características fenotípicas que estas tienen va a estar dada por las influencias ambientales. Y finalmente, hablando de que hay una correlación en el tiempo en el que migren, si es una migración temprana se van a formar varios tipos celulares, si es una migración intermedia, es decir, que salen después de la temprana, van a dar derivados de zonas más dorsales, como son los ganglios raquídeos, y finalmente, si se da una migración tardía de las células de la cresta neural, únicamente van a dar a las células pigmentarias. Bueno chicos, ahora empezaremos hablando de las principales divisiones de la cresta neural. Y es importante recordar que estas divisiones se van a formar lo que es desde el prosoencéfalo hasta la futura región sacra. Y vamos a tener tres divisiones principales, ¿no? La primera de ellas va a ser una cresta craneal. Segundo va a ser una cresta troncal. Y finalmente vamos a tener a una cresta circunfaringea.
que esta cresta circunferencia va a estar formada por una cresta cardíaca y una cresta vagal. Entonces ambas van a formar a la cresta circunfaringea, ¿no? Ahorita específicamente nos vamos a concentrar en la cresta troncal. Entonces, hablando de la cresta troncal, como podemos ver en la imagen de la izquierda, va a iniciar a partir del octavo somita hasta el somita más caudal, ¿vale? Entonces, vamos a poner. Entonces empezaremos hablando con la cresta troncal. ¿Cuál va a ser su inicio? Vamos a ponerle que es del octavo somita hasta el somita más caudal, ¿vale? Y antes de mencionarles las principales divisiones y todo eso, es importante considerar que vamos a tener dos vías de migración. Una vía dorso-lateral y otra vía que va a ser ventro-lateral. Entonces, la cresta troncal básicamente va a iniciar desde el octavo somita y veremos que va a tener los dos tipos de migraciones, tanto una migración dorsolateral como una migración ventrolateral. Tenemos que poner más caudal, ¿vale? Entonces, la cresta troncal básicamente nos va a dar tres linajes: un linaje simpático-adrenal, un linaje sensitivo y finalmente un linaje de los melanocitos. Empezaremos hablando del linaje simpático-adrenal. El linaje simpático-adrenal, lo vamos a poner aquí. El linaje simpático-adrenal básicamente va a tener las dos vías, tanto una vía dorsolateral y una vía ventrolateral. Entonces, la primera migración básicamente nos va a formar el linaje simpático-adrenal. ¿Y cuáles van a ser los derivados del linaje simpático-adrenal? Va a tener diversos derivados, entre los cuales van a ser las células, vamos a poner células cromáfines suprarrenales. El segundo derivado van a ser células que van a estar presentes en los ganglios simpáticos. El tercero, así que van a ser las neuronas simpáticas, pero que van a ser adrenérgicas. Y finalmente van a ser igual neuronas igualmente simpáticas, pero que ahora van a ser colinérgicas. ¿Vale? Entonces, y algo muy importante es que cada derivado va a estar expuesto a diferentes señalizaciones. En esta ocasión vamos a hablar que el sistema nervioso autónomo va a estar dado por la interacción de dos proteínas muy importantes, que va a estar dado por la interacción de POX, que es una proteína homeodominio, y básicamente OPOX2 específicamente, y la interacción con un factor de transcripción que va a ser MASH1. Entonces, la interacción entre POX2 y MASH1 nos va a llevar a cabo el desarrollo del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Hablando de las células cromáfines suprarrenales y de las neuronas simpáticas, van a estar dados por su exposición al BMP, que es procedente de la aorta dorsal. Entonces, las características de las células
cromafines y de neuronas simpáticas va a estar dado básicamente por su exposición al BMP de la aorta dorsal. Y finalmente, también nos mencionan que las neuronas sinápticas, específicamente, sus características las van a adquirir de acuerdo a su exposición que tienen a la norepinefrina y igual al BMP de la aorta dorsal, ¿vale? Entonces, todo esto estamos hablando de un linaje simpático adrenal, ¿vale? Que es la primera migración que estas tienen. Van a tener dos vías de migración, una migración dorsolateral y una migración ventrolateral. Los principales 4 progenies de celulares nos van a dar a las células cromafines suprarrenales, a las células presentes en los ganglios simpáticos, a las neuronas simpáticas adrenérgicas y finalmente a las neuronas simpáticas colinérgicas, ¿no? Para que se lleve a cabo el desarrollo del sistema nervioso autónomo que entra en este apartado, son necesarias 2 proteínas, que es POX2 y MASH1. Y finalmente, para que se desarrollen las células cromafines y las neuronas simpáticas, es necesario la exposición a BMP, que es producido por la aorta dorsal, que después veremos que es la aorta dorsal. Y también nos mencionan que las neuronas simpáticas, para su caracterización, es importante su exposición a norepinefrina. ¿Vale? Entonces, todo este apartado es el linaje simpático adrenal, que es el primer derivado. Pero también les había mencionado que vamos a tener un linaje sensitivo. Que este linaje sensitivo va a tener una única vía de migración, que va a tener una migración ventrolateral. Entonces va a tener una migración ventrolateral y principalmente lo que nos va a desarrollar básicamente van a ser, el primero de ellos van a ser los ganglios sensitivos, que básicamente van a ser las aortas dorsales, y algunas células, como pueden ser, no son tan específicos, pero nos dicen que son las neuronas, las células de Schwann, ahí creo que escribí mal, dije, se ve raro eso. Entonces son las células de Schwann, las células de Schwann y finalmente las células satélites. Y hablando de las moléculas que son muy importantes para que se desarrollen estas progenies celulares, vamos a tener a WNT junto con catetina, catenina, que van a ser importantes para que básicamente se desarrollen las células precursoras que van a formar a las neuronas sensitivas. Entonces van a ser importantes para la formación de células precursoras de neuronas sensitivas. Y finalmente, la neuroregulina, que le vamos a poner este color, neuroregulina, que va a ser, la neuroregulina es básicamente un factor de crecimiento glial que va a fomentar la diferenciación de las células de Schwann. ¿Vale? Entonces, el segundo linaje que nos proporciona
La cresta troncal va a ser un linaje sensitivo que se va a caracterizar porque tiene una vía de migración ventrolateral y que nos va a proporcionar a los ganglios sensitivos, a las neuronas, a las células de Schwann y a las células satélites, que hablando de las moléculas importantes para que se diferencien estas células, encontramos que la WNT junto con catenina van a favorecer a la formación de células precursoras de neuronas sensitivas, mientras que la neuroregulina, que es un factor de crecimiento glial, va a fomentar la diferenciación de las células de Schwann, ¿vale? Entonces, y finalmente, el último linaje que nos proporciona la cresta troncal es un linaje pigmentario, o también incluimos que es un linaje de los melanocitos. Este linaje va a tener básicamente una vía de migración dorsolateral, y principalmente, como su nombre lo menciona, nos van a proporcionar a los melanocitos. Entonces, básicamente, la especificación de los melanocitos va a estar dada por dos moléculas, en donde tenemos AWNT junto con la endotelina, que van a favorecer a la especificación de los melanocitos, ¿vale? Y esto sería como todos los derivados de las células de la cresta troncal. Y nada más haciendo recapitulación, entonces tenemos un linaje pigmentario de los melanocitos que tiene una vía de migración dorsolateral. Su principal aportación van a ser los melanocitos, y tenemos dos moléculas que van a ser importantes para la especificación de dichos melanocitos, que son WNT y endotelina, y es lo más importante de toda esta vida. De la siguiente cresta que hablaremos es acerca de la cresta circunfaringea, que la cresta circunfaringea va a iniciar desde el primer somita hasta el séptimo somita. Entonces inicia del primer somita hasta el séptimo somita, como lo estoy coloreando en la imagen de la izquierda. Entonces esta va a corresponder a la cresta circunfaringea. ¿Que en dónde inicia? Que inicia desde el primer somita hasta el séptimo somita. Pero entonces es importante recordar que la cresta circunfaringea se va a dividir en dos, en una cresta cardíaca que básicamente va a iniciar desde el primer somita hasta el tercer somita, y la vía de migración que va a tener la cresta cardíaca va a ser una vía dorsolateral. Y los principales derivados de la cresta cardíaca van a ser, el primero de ellos es la vía de salida del corazón y los grandes vasos. Su segundo derivado van a ser los segmentos pulmonares. En tercer lugar vamos a tener a las valvas de las válvulas semilunares. En cuarto lugar vamos a tener al timo. En quinto lugar vamos a tener a la paratiroides. En sexto lugar vamos a tener a la glándula
tiroides. Vamos a tener a las glándulas faríngeas. Y finalmente también, como en la anterior vía, también vamos a tener a las células de Schwann. Pero sobre todo las células de Schwann que están presentes en el nervio hipogloso y en otros nervios craneales. ¿Vale? Entonces, básicamente esto es lo relevante de la cresta cardíaca, y algo importante de resaltar es que la cresta cardíaca se encarga de rellenar a los arcos faringeos, específicamente al tercer, al cuarto y sexto arco faríngeo. Estas células de la cresta neural se encargan de rellenar al tercer, cuarto y sexto arco faríngeo, ¿no? Entonces, rápido, una recapitulación. Tenemos que la cresta circunferencia va a iniciar desde el primer somita hasta el séptimo somita, ¿vale? Y que esta cresta circunfaringia se va a dividir en una cresta cardíaca y una cresta vagal. Específicamente hablando de la cresta cardíaca, vemos que inicia del primer al tercer somita. Va a tener una vía de migración dorsolateral. Las principales contribuciones que tiene es que va a formar la vía de salida del corazón y de los grandes vasos. El segundo, que va a formar los segmentos pulmonares. El tercero son las válvulas semilunares, el timo, la paratiroides, las glándulas tiroides, las glándulas faríngeas y específicamente las células de Schwann, que están presentes en el nervio hipogloso y en otros nervios craneales, ¿vale? Entonces, ahora sí, hablando de la cresta vagal, nos podemos dar cuenta que la cresta vagal básicamente va a tener una migración ventrolateral, ¿vale? Y la principal aportación de la cresta vagal va a ser que va a formar el sistema nervioso entérico. Y también va a formar a los ganglios sensitivos de la raíz dorsal del nervio espinal y la glía, que está asociada principalmente al intestino embrionario, ¿vale? Y esto es lo más importante, nada más. Y que, bueno, a partir de qué nivel inicia la cresta vagal, básicamente nos dice que también va a iniciar desde el primer somita. Vamos a poner el primer somita hasta el séptimo somita, ¿vale? Entonces, nada más recapitulando. Entonces, la cresta vagal va a tener una vía de migración ventrolateral, va a iniciar desde el primer somita hasta el sexto somita. Nos va a proporcionar el sistema nervioso entérico, que, como saben, el sistema nervioso entérico va a estar formado por diferentes plexos, por ejemplo, el plexo de Meissner, el plexo de Auerbach, que se van a encargar del peristaltismo y de la motilidad intestinal, y que son importantes los ganglios sensitivos del nervio espinal y sobre todo la glía, que específicamente va a estar asociada al intestino embrionario. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso entérico, específicamente estamos hablando del sistema digestivo, ¿no? Específicamente hablando del intestino. Finalmente hablaremos de la cresta craneal, que básicamente va a iniciar de la porción posterior del diencéfalo hasta la rombómera número 8, la última rombómera. Y como lo notaron, básicamente tanto para la cresta troncal y la cresta circunfaringia ocupamos como referencia a los somitas.
Mientras que en la cresta craneal ya utilizamos como referencia a los rombómeras y a las vesículas cerebrales, ¿vale? Entonces, específicamente la cresta craneal va a iniciar desde la región posterior del diencéfalo hasta la rombómera número 8 o la última rombómera. Entonces vamos a ponerla. Finalmente va a ser la cresta craneal. ¿Vale? Entonces, ahora sí, empezaremos hablando de la cresta craneal. Que la cresta craneal va a tener una vía de migración dorsolateral. Y los principales derivados que nos va a dar van a ser los tejidos conjuntivos y esqueléticos. Básicamente de la cara. También nos van a dar a los tejidos blandos y duros de la cara. Y básicamente van a ser esas dos importantes. Básicamente nos va a dar todos los tejidos conjuntivo y esquelético de la cara y los tejidos blandos y duros de la cara, ¿vale? Y específicamente aquí nos mencionan que se van a encargar de rellenar el primer, el segundo y el tercer arco faríngeo. Ahora sí, hablando acerca de las características, veremos que específicamente va a haber partes de las rombómeras que van a sufrir diferentes procesos o que van a expresar diferentes genes. Entonces, la primera característica que nos mencionan, vamos a poner verde, la primera característica que nos mencionan es que las células que se encuentren de diencéfalo posterior a específicamente la rombómera o la tercera rombómera, estos van a tener una peculiaridad, y es que estos no van a expresar, vamos a ponerle, no expresan, que si no se pueden confundir, no expresan genes COX, que son importantes para la segmentación, ¿vale? Entonces, la característica importante que ocurre del diencéfalo posterior hasta la rombómera o hasta la tercera rombómera es que básicamente no va a estar expresando ningún gen HOX. Entonces, diencéfalo, tercera rombómera no va a estar expresando ningún gen HOX, ¿vale? Y principalmente las células de la rombómera, vamos a ponerle R, de la rombómera 1 y de la rombómera 2, lo que van a hacer es migrar al primer arco faríngeo. Mientras que las rombómeras 4 se van a encargar de migrar al segundo arco faríngeo. Y finalmente las rombómeras 6 y la rombómera 7 van a migrar al tercer arco faríngeo. Y hablando específicamente de la rombómera 3 y de la rombómera 5 ocurre un proceso muy importante. Y es que la mayoría de las células que migren hacia estas rombómeras van a sufrir apoptosis. La mayoría de las células, pero va a haber células que sí van a poblar tanto la rombómera 3 y 5, pero la mayoría de ellas va a sufrir apoptosis, ¿vale?
Y entonces esto sería como lo único de la cresta craneal, que nada más otra vez recapitulando, va a ser que la cresta craneal va a ser una vía de migración dorsolateral y que nos va a proporcionar los tejidos conjuntivos y esqueléticos de la cara, así como sus tejidos blandos y duros de la propia cara, ¿no? Y específicamente la cresta craneal se va a encargar de rellenar al primer, al segundo y al tercer arco faríngeo, y que va a iniciar desde el diencéfalo posterior hasta la rombómera número 8, ¿no? Y puntos muy importantes que ocurren en la cresta craneal es que desde el diencéfalo posterior hasta la rombómera 3, básicamente no van a estar expresando ningún gen Hox, y que la rombómera 1 y 2 va a rellenar el primer arco faríngeo, la rombómera 4 va a rellenar al segundo arco faríngeo y la rombómera 6 y 7 se van a encargar de rellenar al tercer arco faríngeo, y que finalmente la rombómera 3 y 5, la mayor parte de las células que la, que la rellenan van a sufrir apoptosis, ¿vale? Entonces, esto sería todo sobre células de la cresta neural y sus principales divisiones, ¿vale? Espero les haya servido. Si tienen duda, con toda confianza me pueden escribir. Y gracias.